Bienvenidos. Lo que voy a revelarles hoy cambia completamente nuestra comprensión de lo que está ocurriendo en el tablero geopolítico mundial. Esta semana sucedió algo que los medios estadounidenses han minimizado deliberadamente, pero que representa quizás el mayor desafío a la hegemonía energética de Estados Unidos en el último medio siglo. México y Rusia no solo firmaron un acuerdo de cooperación, están construyendo un sistema de control conjunto sobre recursos petroleros que podría redefinir quién manda en el mercado energético global. Y lo más extraordinario es que lo están haciendo exactamente en el momento en que Trump creía tener a México contra las cuerdas. Este es el escenario que los estrategas de Washington habían identificado como la peor pesadilla posible, y ahora está materializándose frente a sus ojos mientras no pueden hacer absolutamente nada para detenerlo. Permítanme explicarles primero qué significa realmente controlar el petróleo en el siglo XXI, porque hay mucha confusión sobre este tema. Controlar el petróleo no significa simplemente poseer pozos o refinerías. Significa determinar a quién se le vende, en qué moneda se comercia, a qué precio se ofrece y bajo qué condiciones. Durante 70 años, Estados Unidos controló el petróleo mundial, aunque no fuera el mayor productor. Lo controló porque las monarquías del Golfo Pérsico vendían exclusivamente en dólares. Lo controló porque las rutas marítimas estaban protegidas por la Marina estadounidense. Lo controló porque cualquier país que intentara vender petróleo en otra moneda enfrentaba consecuencias devastadoras. Pregúntenle a Saddam Hussein, que anunció en el año 2000 que vendería petróleo iraquí en euros. 3 años después estaba siendo capturado en un agujero en el desierto. Pero el mundo ha cambiado, y lo que México y Rusia están haciendo representa la materialización de ese cambio de una manera que afecta directamente los intereses estadounidenses en su propia frontera. Déjenme contarles los detalles específicos de lo que se acordó, porque son mucho más profundos de lo que los comunicados oficiales revelan. Según la información que he podido obtener de fuentes cercanas a las negociaciones, el acuerdo tiene 5 componentes principales que funcionan de manera integrada. El primer componente es la creación de una empresa conjunta para la exploración y explotación de yacimientos en aguas profundas del Golfo de México. Esta empresa, que operará bajo leyes mexicanas pero con tecnología rusa, tendrá acceso a zonas que Pemex nunca pudo explotar por falta de capacidad técnica. Estamos hablando de reservas estimadas en más de 15,000 millones de barriles. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que las reservas probadas de Nigeria o Libia. Es petróleo que estaba ahí, que México sabía que estaba ahí, pero que no podía extraer porque las compañías estadounidenses que tenían la tecnología exigían condiciones inaceptables. El segundo componente es un sistema de comercialización conjunta. México y Rusia coordinarán sus ventas de petróleo en mercados asiáticos, específicamente China, India y el sudeste asiático. En lugar de competir entre sí y bajar precios, actuarán como un bloque. Esto les da un poder de negociación que ninguno tendría por separado. China necesita petróleo desesperadamente, India también, y ahora tienen un proveedor conjunto que puede garantizar suministro estable a largo plazo. La clave es que este comercio no se hará en dólares, se hará en una canasta de monedas que incluye yuanes, rublos y pesos mexicanos, con posibilidad de expandirse a una moneda digital respaldada por los países del BRICS. El tercer componente es transferencia tecnológica en refinación. Rusia tiene tecnología de refinación que desarrolló durante décadas de aislamiento relativo. No es la más avanzada del mundo, pero es robusta, confiable y, lo más importante, está disponible sin condiciones políticas.
México podrá modernizar sus refinerías sin depender de compañías estadounidenses que siempre han usado la tecnología como herramienta de presión política. La refinería de Dos Bocas, que tantas críticas recibió durante su construcción, será la primera en recibir esta tecnología rusa. Para mediados de 2026 debería estar operando a capacidad completa con procesos que reducirán costos y aumentarán eficiencia. El cuarto componente es un fondo de estabilización conjunto. México y Rusia aportarán recursos a un fondo que servirá para defender sus monedas y sus mercados petroleros de ataques especulativos. Esto es crucial. Una de las armas favoritas de Estados Unidos contra países díscolos es organizar ataques especulativos contra sus monedas. Cuando quieren debilitar a un gobierno, los fondos de inversión alineados con Washington venden masivamente la moneda local, provocando devaluación, inflación y crisis política. Con este fondo de estabilización, México y Rusia tienen munición para defender sus monedas. No es protección absoluta, pero es mucho mejor que enfrentar estos ataques sin recursos. El quinto componente es el más sensible y el menos discutido públicamente. Es un acuerdo de inteligencia compartida sobre mercados energéticos. México y Rusia intercambiarán información sobre movimientos de precios, decisiones de otros productores y estrategias de las grandes corporaciones petroleras. En el mundo del petróleo, la información es poder. Saber antes que otros qué va a hacer Arabia Saudita o qué planea ExxonMobil permite tomar decisiones que valen miles de millones de dólares. Estados Unidos ha tenido esa ventaja informativa durante décadas gracias a su penetración en los servicios de inteligencia de países petroleros aliados. Ahora México y Rusia construyen su propia red. Ahora quiero que entiendan por qué este acuerdo representa exactamente lo que Trump más temía. Durante la campaña electoral, Trump habló repetidamente de dominio energético estadounidense. Prometió que Estados Unidos sería el árbitro del mercado petrolero mundial. Prometió que usaría la energía como arma para someter a adversarios y disciplinar a aliados. Pero para que esa estrategia funcione, necesita que países productores importantes permanezcan dentro del sistema del dólar y dependientes de tecnología estadounidense. México era pieza clave de ese rompecabezas. Es vecino directo, es socio comercial principal. Su petróleo naturalmente fluye hacia refinerías del Golfo de México en Texas y Luisiana. Perder a México del sistema energético estadounidense no solo es un golpe económico, es una humillación geopolítica de proporciones históricas. Y aquí necesito explicarles algo sobre la psicología de Trump que es relevante para entender su reacción. Trump entiende el mundo en términos de dominio y sumisión. Los países o te respetan y obedecen, o te desafían y deben ser castigados. No hay matices, no hay complejidad. México, en la visión de Trump, debería estar agradecido por la oportunidad de comerciar con Estados Unidos. Debería aceptar cualquier condición que Washington imponga. Debería callar cuando es insultado y obedecer cuando es amenazado. Que México no solo rechace ese papel, sino que activamente construye alianzas con el principal adversario de Estados Unidos, es algo que Trump literalmente no puede procesar. Lo enfurece de una manera visceral que va más allá del cálculo político. Pero la furia no es una estrategia, y el problema para Trump es que sus opciones de respuesta son todas malas. Analicemos cada una. Primera opción, sanciones económicas directas a México. El problema es que México y Estados Unidos están tan integrados económicamente que sancionar a México es sancionarse a sí mismo. Las cadenas de suministro automotrices cruzan la frontera múltiples veces durante la producción de un solo vehículo. Los componentes electrónicos, los dispositivos médicos, los productos agrícolas,
Todo fluye en ambas direcciones constantemente. Imponer sanciones significativas a México provocaría escasez, inflación y cierre de fábricas en territorio estadounidense. Los votantes de Trump en Texas, Arizona y California serían los primeros en sufrir. Segunda opción, presión militar o amenazas de intervención. Trump ha flirteado con esta idea, hablando de carteles como terroristas y de posibles operaciones militares en territorio mexicano. Pero esto es fantasía pura. México no es un país pequeño que pueda ser intimidado fácilmente. Tiene un ejército de 300,000 efectivos. Tiene una población de 130 millones que respondería con furia nacionalista ante cualquier agresión. Y ahora tiene a Rusia como aliado, lo que significa que cualquier acción militar estadounidense tendría implicaciones globales impredecibles. Los generales del Pentágono han dejado claro en privado que consideran cualquier operación militar significativa en México como locura estratégica. Tercera opción, guerra económica encubierta. Esto incluiría ataques especulativos contra el peso, sabotaje de infraestructura energética, financiamiento de oposición política, campañas de desinformación masiva. Estados Unidos tiene experiencia en todas estas tácticas, las ha usado en América Latina durante más de un siglo, pero México no es Guatemala en 1954 ni Chile en 1973. Tiene instituciones más sólidas, medios de comunicación más diversos, una sociedad civil más organizada. Y crucialmente, ahora tiene aliados que pueden ayudar a contrarrestar estas tácticas. El Fondo de Estabilización con Rusia es precisamente una defensa contra ataques especulativos. China ha ofrecido líneas de crédito de emergencia. El aislamiento que antes hacía vulnerables a los países latinoamericanos ya no existe de la misma manera. Cuarta opción, negociación y acomodo. Esta sería la opción racional, reconocer que el mundo ha cambiado, que México tiene opciones que antes no tenía y buscar un nuevo equilibrio que beneficie a ambos países. Pero esta opción requiere humildad, requiere reconocer límites, requiere tratar a México como igual, y nada en la personalidad de Trump ni en su base política permite este tipo de aproximación. Sus votantes esperan dominio, no negociación. Esperan que México sea sometido, no respetado. Cualquier acuerdo que parezca una concesión sería presentado como debilidad y traición. Entonces Trump está paralizado. Puede gritar, puede amenazar, puede imponer medidas simbólicas, pero no puede detener lo que está ocurriendo. Y cada día que pasa, la integración entre México y Rusia se profundiza, los sistemas alternativos al dólar se consolidan y la ventana para revertir la situación se cierra un poco más. Déjenme ahora ponerles contexto histórico, porque lo que estamos viendo no surgió de la nada. La relación entre México y Rusia tiene raíces que se remontan casi un siglo a momentos clave donde la solidaridad entre ambos países se forjó en circunstancias difíciles. El momento fundacional fue 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera mexicana. Las compañías estadounidenses y británicas reaccionaron con furia, impusieron un boicot total. Ningún país occidental compraba petróleo mexicano ni vendía equipos a México. La economía mexicana estaba al borde del colapso. En ese momento crítico, la Unión Soviética extendió la mano, ofreció comprar petróleo mexicano cuando nadie más lo hacía, envió técnicos cuando las compañías occidentales retiraron a todos sus expertos, proporcionó equipos básicos que permitieron mantener la producción. No fue ayuda masiva. La Unión Soviética tenía sus propios problemas en 1938 con las purgas estalinistas y la amenaza nazi creciente. Pero fue ayuda cuando nadie más la ofrecía, y eso no se olvida. Durante la Guerra Fría, México mantuvo una política de equilibrio notable. No rompió relaciones con Cuba cuando toda América Latina lo hizo bajo presión estadounidense.
mantuvo canales diplomáticos con la Unión Soviética, ofreció asilo a perseguidos políticos de todas las ideologías. Esta tradición de independencia relativa, de no alineamiento práctico, aunque no oficial, es parte de la identidad nacional mexicana. El acuerdo actual con Rusia no es una ruptura con la historia mexicana, es una continuación de una tradición de autonomía que siempre ha irritado a Washington. Para Rusia, México representa algo diferente pero igualmente importante. Después del colapso de la Unión Soviética, Rusia perdió casi toda su influencia en América Latina. Los países que habían sido aliados o simpatizantes giraron hacia Estados Unidos y el neoliberalismo. Cuba quedó aislada y empobrecida. Venezuela emergió como aliado bajo Chávez, pero Venezuela sola no era suficiente para constituir una presencia regional significativa. México siempre fue el premio que Moscú deseaba, pero nunca pudo alcanzar. Demasiado cerca de Estados Unidos, demasiado integrado económicamente, demasiado vigilado por Washington. Las sanciones occidentales después de 2014 y especialmente después de 2022 cambiaron el cálculo ruso. Moscú ya no tenía nada que perder siendo agresivo en buscar aliados en el hemisferio occidental. Estados Unidos ya había impuesto todas las sanciones posibles. Europa ya había cortado relaciones comerciales. ¿Qué más podían hacer si Rusia se acercaba a México? La respuesta era casi nada que no hubieran hecho ya. Esta libertad de acción, nacida paradójicamente de la hostilidad occidental, permitió a Rusia hacer ofertas a México que antes habría considerado demasiado arriesgadas. Ahora necesito explicarles las implicaciones para el mercado petrolero global, porque son enormes. México produce aproximadamente 1.800.000 barriles diarios. No es un gigante petrolero como Arabia Saudita o Rusia, pero es un productor significativo. Rusia produce alrededor de 10 millones de barriles diarios, aunque las sanciones han complicado su comercialización. Juntos representan aproximadamente el 12% de la producción mundial. Eso es suficiente para influir en precios si coordinan sus decisiones. Pero más importante que el volumen es la ubicación y la calidad del petróleo mexicano. El crudo mexicano es ideal para las refinerías del Golfo de México estadounidense. Están diseñadas específicamente para procesar ese tipo de petróleo pesado. Si México redirige sus exportaciones hacia Asia, esas refinerías tendrían que adaptarse a otros tipos de crudo, un proceso costoso que tomaría años. Mientras tanto, la capacidad de refinación estadounidense caería, los precios de gasolina subirían y la economía sentiría el impacto. Rusia, por su parte, ha desarrollado capacidad para transportar petróleo por rutas no tradicionales. Tiene flotas de tanqueros que operan fuera del sistema de seguros occidental. Ha construido infraestructura de oleoductos hacia China. Ha aprendido a comercializar su petróleo a pesar del intento occidental de bloquearlo. Esa experiencia es exactamente lo que México necesita si enfrenta presión estadounidense. Rusia puede enseñar a México cómo vender petróleo cuando tu principal cliente histórico se convierte en adversario. La dimensión monetaria es quizás la más significativa a largo plazo. Cada barril de petróleo que se vende en moneda distinta al dólar erosiona un poco más el sistema del petrodólar. No es que el dólar vaya a colapsar mañana. Tiene demasiada inercia, demasiada infraestructura construida a su alrededor, pero la erosión es real y acumulativa. China ya compra petróleo en yuanes, India paga en rupias, Rusia vende en rublos o en monedas de sus compradores. Ahora México se suma a esta tendencia. Cada transacción no denominada en dólares es un pequeño paso hacia un mundo
donde Estados Unidos ya no puede imprimir dinero infinitamente porque el mundo ya no necesita tantos dólares. Quiero ahora abordar lo que esto significa para la gente común, porque a veces nos perdemos en geopolítica y olvidamos que estas decisiones afectan vidas reales. Para los trabajadores petroleros mexicanos, el acuerdo ofrece posibilidades mixtas. Por un lado, más inversión en el sector significa más empleo. La explotación de yacimientos en aguas profundas requerirá miles de trabajadores calificados. Las refinerías modernizadas necesitarán personal técnico. Hay potencial de creación de empleo significativo. Por otro lado, la experiencia histórica nos enseña a ser cautelosos. Los acuerdos energéticos entre países rara vez benefician a los trabajadores de manera proporcional a las ganancias que generan. Las élites capturan la mayor parte del valor. Los trabajadores reciben salarios que, aunque mejores que en otros sectores, son una fracción mínima de la riqueza que producen y a menudo enfrentan condiciones peligrosas, horarios extenuantes y represión cuando intentan organizarse. El gobierno mexicano ha prometido que este acuerdo será diferente, que habrá cláusulas de contenido nacional que garanticen empleo para mexicanos, que habrá estándares laborales que se respetarán, que la riqueza petrolera se usará para financiar programas sociales. Son promesas que hemos escuchado antes. La prueba estará en la implementación. Para los trabajadores rusos del sector energético, el acuerdo ofrece algo crucial: mercados alternativos para su producción. Las sanciones occidentales amenazaban con asfixiar la industria petrolera rusa. Si no podían vender, tendrían que reducir producción. Reducir producción significa despidos. El acuerdo con México y los mercados asiáticos que abren conjuntamente reduce esa presión. No es salvación completa, pero es alivio significativo. Para los consumidores estadounidenses, las implicaciones son más directas y menos positivas. Si el petróleo mexicano se redirige hacia Asia, la oferta disponible para refinerías estadounidenses disminuye. Menor oferta significa precios más altos. Los analistas que he consultado estiman que el impacto podría ser de 15 a 25 centavos adicionales por galón de gasolina en estados del sur y oeste estadounidense. No es catástrofe, pero es un aumento que las familias sentirán, especialmente las de menores ingresos que gastan proporcionalmente más en transporte. Déjenme proyectar hacia el futuro, porque lo que ocurra en los próximos meses determinará si este acuerdo se consolida o enfrenta obstáculos que lo debiliten. Hay varios escenarios posibles. El primer escenario es consolidación exitosa. México y Rusia implementan el acuerdo sin interferencia estadounidense significativa. Las empresas conjuntas comienzan a operar. El comercio en monedas alternativas se normaliza. Otros países latinoamericanos observan el éxito y consideran acuerdos similares. En este escenario, para finales de 2026, tendríamos un bloque energético latinoamericano emergente parcialmente desacoplado del sistema del dólar. El segundo escenario es confrontación escalada. Trump decide que no puede tolerar el desafío y toma medidas agresivas. Impone aranceles generalizados, moviliza tropas hacia la frontera, intensifica la retórica hasta niveles de crisis. México responde con contramedidas, los mercados se desestabilizan, hay un periodo de turbulencia intensa antes de que ambos lados se vean forzados a negociar. En este escenario, el acuerdo con Rusia podría sobrevivir, pero en forma atenuada, como moneda de cambio en una negociación más amplia. El tercer escenario es fragmentación interna. La oposición mexicana, financiada por intereses estadounidenses, monta una campaña contra el acuerdo. Sectores empresariales mexicanos vinculados a Estados Unidos presionan por reversión.
Hay protestas, inestabilidad, posiblemente una crisis política que debilita al gobierno de Sheinbaum. En este escenario, el acuerdo podría ser abandonado o reducido significativamente bajo un gobierno futuro más alineado con Washington. Mi evaluación personal, basada en todo lo que he estudiado sobre la situación, es que el primer escenario es el más probable, aunque no inevitable. Las fuerzas estructurales favorecen la consolidación del acuerdo. La tendencia global hacia la multipolaridad es real. El debilitamiento relativo de Estados Unidos es real. La capacidad de países medianos como México de jugar a grandes potencias unas contra otras es mayor que nunca. Y crucialmente, Trump simplemente no tiene buenas opciones de respuesta. Quiero cerrar con una reflexión sobre lo que este momento significa en la historia más amplia del capitalismo global. Durante 70 años vivimos en un mundo unipolar donde Estados Unidos dictaba las reglas. Podía premiar y castigar a voluntad. Podía derrocar gobiernos que no le gustaban e instalar gobiernos que le obedecían. Podía determinar qué era desarrollo legítimo y qué era socialismo peligroso. Ese mundo está terminando, no de manera abrupta ni dramática, sino gradualmente a través de miles de decisiones tomadas por países que descubren que tienen opciones que antes no tenían. México y Rusia controlando conjuntamente recursos petroleros habría sido impensable hace 20 años. Hace 10 años habría sido arriesgado. Hoy es simplemente una respuesta racional a las condiciones del mercado y la política global, y esa normalización del desafío a la hegemonía estadounidense es quizás lo más significativo de todo. Ya no se necesita una revolución para alejarse de Washington, solo se necesita pragmatismo y la voluntad de explorar alternativas. Para los pueblos del mundo, esto presenta oportunidades y riesgos. La oportunidad es que un mundo multipolar tiene más espacios para alternativas. Si no te gusta la oferta estadounidense, puedes buscar otras. Si Estados Unidos impone condiciones inaceptables, hay otros socios posibles. El riesgo es que la competencia entre potencias puede escalar hacia conflictos que siempre son pagados por los trabajadores y los pobres, no por las élites que los provocan. Lo que está claro es que el mundo que nuestros hijos heredarán será muy diferente al mundo en que crecimos. Las certezas de la hegemonía estadounidense están desapareciendo. Las reglas del juego están siendo reescritas. Y países como México, que durante décadas fueron considerados poco más que patios traseros de la potencia del norte, están emergiendo como actores con voz propia y capacidad de determinar su destino. Este es el significado profundo del acuerdo entre México y Rusia. No es solo petróleo, no es solo comercio, es una afirmación de que el mundo tiene más de un centro de poder, que las alternativas existen, que el futuro está abierto. Trump temía exactamente esto, y ahora, frente a la realidad consumada, no tiene respuesta. Ese silencio de Washington es quizás el indicador más claro de que algo fundamental ha cambiado. Y una vez que cambia, no hay vuelta atrás.